Un mecánico con 40 años de experiencia técnica me confesó que existen 13 secretos determinantes que pueden hacer que tu motor funcione con la precisión de un reloj suizo durante décadas. Y cuando comprendas la lógica detrás del número 1, cambiará radicalmente tu percepción sobre el mantenimiento automotriz convencional. No estamos hablando de los consejos básicos que encuentras en el manual de usuario, sino de protocolos de ingeniería y hábitos operativos que la industria prefiere mantener en segundo plano, pues su ignorancia genera millones en reparaciones evitables. Nos referimos a motores capaces de alcanzar el medio millón de kilómetros sin intervenciones invasivas ni rectificaciones mayores. ¿Has notado ruidos metálicos al arrancar en frío? ¿Tu vehículo consume más combustible que hace 2 años sin razón aparente? ¿Sientes una pérdida progresiva de torque en subidas? Si la respuesta a alguna de estas interrogantes es afirmativa, la aplicación de estos principios transformará la durabilidad de tu máquina. El primer secreto de esta lista es un hábito tan destructivo y común que el 90% de los conductores lo ejecuta a diario, creyendo que es inofensivo, cuando en realidad está sentenciando la vida útil de sus cilindros. Pero al erradicarlo de tu rutina, duplicarás la longevidad de tu inversión. Iniciamos este análisis técnico con el 13º principio. Número 13. Cambia el filtro de aire cada 15,000 kilómetros. Comencemos por la respiración del motor, un aspecto crítico que va mucho más allá de simplemente limpiar el polvo. Muchos conductores subestiman este componente, tratándolo como un simple papel plegado, pero ignoran que un sistema de admisión obstruido puede reducir la potencia operativa hasta en un 15%. Esperar a que el filtro esté visualmente saturado o negro es un error de cálculo financiero y mecánico grave. Para entender la magnitud del problema, debemos considerar la estequiometría de la combustión. Tu motor necesita aspirar aproximadamente 10,000 litros de aire por cada litro de combustible que procesa. Imagina intentar correr una maratón respirando a través de una tela empapada en suciedad. Esa es exactamente la restricción física que impones a los pistones cuando ignoras la admisión. Pero el daño real es microscópico. Cuando un filtro colapsa, permite el paso de partículas de sílice invisibles al ojo humano. Estas partículas entran en la cámara de combustión y se alojan entre el pistón y la pared del cilindro, actuando como una lija fina cada vez que el motor gira. Un filtro colapsado por polvo no solo asfixia la potencia, sino que obliga a la computadora a inyectar más gasolina para compensar la falta de oxígeno, elevando el consumo hasta en un 20%. Si tu vehículo tiene un consumo promedio de 40 litros cada 500 kilómetros, un filtro sucio te estará costando 8 litros adicionales de carburante en ese mismo trayecto. El procedimiento de reemplazo es una operación de 5 minutos que no requiere herramientas complejas. Abrir la caja, limpiar la carcasa interna para evitar que el polvo caiga dentro, retirar el elemento saturado e instalar el nuevo asegurando un sellado hermético. Número 12. Usa aditivos limpiadores antes de cada cambio de aceite. Este protocolo explica por qué los motores de competición y flotas comerciales mantienen su compresión intacta tras miles de horas de uso. Los aditivos de limpieza interna no son productos milagrosos de mercadotecnia, sino solventes técnicos diseñados específicamente para disolver los depósitos de carbón, barnices y lodos que se forman inevitablemente por la degradación térmica del lubricante. Con el tiempo y los ciclos de calor, el aceite se oxida y deja residuos gomosos que, después de 10,000 kilómetros, se adhieren a las galerías de aceite y, lo que es más crítico, a las ranuras de los anillos de los pistones. Cuando estos anillos se pegan por la suciedad, pierden su capacidad de sellado, reduciendo la compresión. La técnica correcta consiste en agregar el aditivo al cárter 500 kilómetros antes de realizar el cambio de aceite programado. Esto permite que el compuesto circule a temperatura operativa bajo carga, licuando los depósitos endurecidos y manteniéndolos en suspensión dentro del aceite viejo. Al drenar el cárter, no solo extraes el lubricante degradado, sino años de sedimentos que restringían el flujo en los conductos más finos. El resultado mecánico es una marcha mínima más silenciosa, una presión de aceite estable y una recuperación en la respuesta del acelerador, ya que los anillos vuelven a moverse libremente. Número 11. Purga el sistema de refrigeración una vez al año. El refrigerante es el equivalente a la sangre del sistema térmico. Su función no se limita a disipar el calor, sino que lubrica los sellos de la bomba de agua y contiene un paquete químico de inhibidores de corrosión y antiespumantes. Sin embargo, con los ciclos continuos de calentamiento y enfriamiento, el fluido pierde sus propiedades químicas, volviéndose ácido y conductor de electricidad, lo que provoca un fenómeno llamado electrólisis. Un sistema sucio reduce la transferencia de calor, provocando puntos calientes en la culata que el sensor de temperatura no detecta a tiempo, lo que puede derivar en deformaciones metálicas costosas o fisuras en el bloque. La purga anual es un seguro preventivo contra reparaciones mayores que suelen superar los miles de dólares.
El procedimiento técnico exige drenar la totalidad del fluido viejo, no solo el del radiador, sino también el del bloque, realizar un enjuague con agua destilada para eliminar sedimentos y óxido acumulado, y finalmente rellenar con la mezcla especificada por el fabricante. Al hacerlo, garantizas que el motor opere en su rango térmico ideal, optimizando la combustión, protegiendo la junta de culata y asegurando que la calefacción del habitáculo funcione correctamente en invierno. Número 10. Ajusta el ralentí si el motor vibra demasiado. Si al detener el vehículo en un semáforo percibes una vibración que se transmite al volante, al asiento o al chasis, no es una característica del auto por ser viejo, es una señal de estrés mecánico agudo. Esta oscilación excesiva somete a los soportes del motor, bloques complejos de caucho y fluido hidráulico, a una fatiga prematura, rompiéndolos y desalineando la transmisión. El régimen de ralentí debe situarse estrictamente entre 600 y 800 revoluciones por minuto, dependiendo de si es un motor de 4, 6 u 8 cilindros. Cuando este régimen es inestable o demasiado bajo, se generan frecuencias de resonancia destructivas que pueden aflojar tornillería y fisurar colectores de escape. Una prueba de campo sencilla para diagnosticar la gravedad es colocar un vaso con agua sobre el tablero o la consola central. Si el líquido muestra un oleaje violento o círculos concéntricos rápidos, el ajuste es imperativo. Corregir esto, ya sea mediante la limpieza de la válvula IAC, control de aire en ralentí o ajustes electrónicos en el cuerpo de aceleración, estabiliza el ciclo de combustión en baja, reduce el consumo en paradas y protege la integridad física de todos los componentes anclados al motor. Número 9. Usa aceite sintético de alta calidad siempre. Esta es la verdad incómoda que los talleres económicos omiten para reducir costos. La diferencia molecular entre un aceite mineral y uno sintético es abismal en términos de protección ante el cizallamiento y la temperatura extrema. Mientras que los aceites convencionales tienen moléculas de tamaños irregulares que comienzan a degradarse, evaporarse y formar lodos a temperaturas moderadas, un buen sintético es diseñado en laboratorio con moléculas uniformes que mantienen su estructura química estable incluso rozando los 200 grados centígrados. Lo más importante ocurre en el arranque. Un aceite mineral es lento para subir a la parte alta del motor en frío, mientras que el sintético fluye casi instantáneamente. Dado que el 75% del desgaste del motor ocurre en los primeros segundos del encendido, la velocidad de lubricación es vital. Un aceite mineral pierde viscosidad crítica tras 5,000 kilómetros, dejando las levas, turbocargadores y cojinetes expuestos a fricción metal con metal. Un motor protegido con sintético puede superar los 500,000 kilómetros sin desgaste apreciable en los metales internos, a diferencia de aquellos lubricados con productos económicos que rara vez sobreviven intactos más allá de los 300,000. Número 8. Revisa y limpia el cuerpo de aceleración regularmente. El cuerpo de aceleración es la compuerta principal que dosifica el aire al motor y es el componente más propenso a ensuciarse silenciosamente. Con el tiempo, acumula una capa pegajosa de aceite carbonizado y polvo proveniente de los vapores del cárter que se recirculan por normativa ambiental. Esta suciedad se acumula alrededor de la mariposa, la placa metálica que abre y cierra, alterando la geometría del flujo de aire, especialmente en aperturas parciales. Esto reduce la entrada de aire efectivo hasta en un 20%. Los síntomas son inconfundibles pero a menudo mal diagnosticados. Aceleración perezosa, ralentí irregular que sube y baja, y una sensación de que el auto tiene ganas de apagarse al frenar. Limpiar esta pieza es fundamental para restaurar la respiración original del diseño. Al retirar el conducto de admisión y aplicar un solvente específico con un cepillo suave, teniendo cuidado de no mover bruscamente la mariposa en cuerpos electrónicos, se recupera la precisión en la entrada de aire. La diferencia es inmediata. El motor responde con agilidad y el consumo se optimiza al permitir que la computadora calcule la mezcla aire-combustible sin errores de lectura. Número 7. Cambia las bujías antes de que fallen. Esperar a que el motor tiemble, pierda un cilindro o encienda la luz de check engine para cambiar las bujías es una estrategia económicamente deficiente. Una bujía nueva entrega un arco eléctrico potente y azul de 30,000 voltios, esencial para iniciar una combustión completa y rápida. Sin embargo, a partir de los 20,000 o 30,000 kilómetros, la erosión natural de los metales desgasta los electrodos, aumentando la distancia, gap, que la chispa debe saltar. Esto tiene dos consecuencias. Primero, la combustión es ineficiente, dejando combustible sin quemar. Segundo, y más grave, fuerza las bobinas de encendido a trabajar con sobrecarga para vencer esa resistencia, acortando su vida útil drásticamente. Cambiarlas proactivamente según el manual asegura que cada gota de gasolina inyectada se convierta en movimiento y no en desperdicio o calor excesivo. Una bujía desgastada puede no generar un fallo evidente al conducir,
pero silenciosamente reduce la potencia en un 8% y aumenta el consumo hasta en un 12%. Además, el combustible no quemado lava el aceite de las paredes del cilindro y contamina el catalizador, una pieza extremadamente costosa. Número 6. Realiza una limpieza interna con motor flash. Este es el secreto mejor guardado de los talleres de alta gama para restaurar motores cansados. El drenaje simple por gravedad del aceite deja hasta un 40% de los contaminantes, ácidos y lodos atrapados en los recovecos de la culata, el cárter y los enfriadores de aceite. El motor flash actúa como un detergente industrial concentrado que, añadido al aceite viejo y circulado en ralentí por 15 minutos antes del cambio, disuelve los barnices que pegan los componentes internos y libera los conductos de lubricación más estrechos que suelen obstruirse. Al abrir el tapón de drenaje tras este tratamiento, se evacúa una mezcla negra y densa que de otro modo contaminaría el aceite nuevo desde el primer minuto de funcionamiento. Este proceso es vital para restaurar la presión hidráulica en los tensores de cadena y en los buzos hidráulicos, taqués, silenciando esos molestos tic-tac metálicos al arrancar y asegurando una lubricación profunda en zonas críticas donde el flujo suele ser pobre. Número 5. Descarboniza el motor con hidrógeno. La acumulación de carbonilla en la cámara de combustión y sobre la cabeza de los pistones es un subproducto inevitable de la quema de combustibles fósiles, especialmente en motores de inyección directa. Este carbón actúa como una esponja que absorbe parte del combustible inyectado, alterando la mezcla, reduciendo la compresión efectiva y generando puntos calientes que causan detonación o cascabeleo, lo cual es destructivo para los pistones. El motor literalmente se asfixia y pierde eficiencia térmica con sus propios residuos. La tecnología de inyección de hidrógeno, HHO, en la admisión durante el funcionamiento del motor eleva la temperatura de combustión de manera controlada, provocando una reacción química, pirólisis, que desintegra el carbón acumulado, convirtiéndolo en gas y expulsándolo como vapor por el escape. Este tratamiento no invasivo devuelve la compresión original, suaviza el funcionamiento, recupera los caballos de fuerza perdidos y reduce drásticamente las emisiones contaminantes, siendo lo más cercano a rejuvenecer el corazón del vehículo sin necesidad de abrir el motor. Número 4. Revisa la válvula PCV y cámbiala si está obstruida. La válvula PCV, ventilación positiva del cárter, es probablemente la pieza más ignorada y barata del motor, pero cuando falla puede convertir tu auto en una bomba de presión. Su función es evacuar los gases que se filtran desde la combustión hacia el cárter del aceite. Si esta pequeña válvula se obstruye por suciedad y aceite viejo, la presión interna del motor aumenta dramáticamente porque los gases no tienen por dónde salir. La presión buscará el punto más débil, reventando sellos, retenes de cigüeñal y juntas de tapa de válvulas, provocando fugas de aceite masivas y costosas de reparar. Un consumo de aceite sin fugas visibles ni humo azul suele ser indicativo de una PCV bloqueada. Su diagnóstico es elemental: retírala y agítala. Debe sonar como un sonajero metálico libre. Si no hace ruido, está pegada y necesita reemplazo inmediato. Ignorar este mantenimiento de costo insignificante, a menudo menos de $10, puede costarte el desmontaje completo del motor para cambiar retenes profundos. Número 3. Limpia el sensor MAF y el sensor de oxígeno. Estos sensores son, literalmente, los ojos y oídos de la computadora de gestión del motor. El sensor MAF, flujo de masa de aire, mide la cantidad de aire que entra, mientras que el sensor de oxígeno monitorea que tan bien se quemó la mezcla en el escape. Un sensor MAF sucio, cubierto de polvo microscópico o aceite, mide incorrectamente el aire entrante, y un sensor de oxígeno contaminado lee mal la eficiencia de la combustión. Esto ciega a la unidad de control, forzándola a operar en modo de seguridad con mezclas ricas en combustible para proteger el motor, lo que desperdicia gasolina y satura el convertidor catalítico con hollín. Una limpieza periódica cada 20,000 kilómetros utilizando aerosoles dieléctricos específicos asegura que la electrónica reciba datos fidedignos. Es un mantenimiento sencillo de 15 minutos que evita que el motor consuma hasta un 30% más de combustible del necesario debido a lecturas erróneas y previene códigos de falla falsos en el tablero. Número 2. Calienta el motor conduciendo suavemente, no en ralentí. Este es el mito más grande y dañino de la cultura automotriz que debemos derribar. La creencia de dejar el auto en ralentí por 5 o 10 minutos para calentar es una práctica obsoleta heredada de los autos con carburador, pero es perjudicial en motores modernos. Un motor en ralentí sin carga tarda demasiado tiempo en alcanzar su temperatura operativa. Durante ese tiempo prolongado, la computadora inyecta una mezcla rica en combustible. Este exceso de gasolina no se quema bien en frío y lava la película de aceite de las paredes de los cilindros, incrementando el desgaste de los anillos. La ingeniería moderna dicta que el calentamiento debe ser dinámico,
Espera solo 30 segundos después de encender para que el aceite suba a la culata y luego comienza a conducir suavemente, manteniendo las revoluciones bajas. La carga moderada del movimiento genera calor mucho más rápido, expandiendo los pistones y el bloque de manera uniforme y llevando el aceite a su viscosidad ideal en menos tiempo. Calentar andando protege el motor. Calentar parado lo desgasta y contamina el aceite. Número 1. Evita los recorridos cortos que impiden alcanzar la temperatura ideal. Llegamos al secreto más devastador y a la causa número 1 de muerte prematura de motores en entornos urbanos. Si solo aplicas un consejo de todo este análisis, que sea este. Los recorridos cortos, menos de 10 o 15 minutos, son asesinos silenciosos. ¿La razón física? La condensación. Cuando un motor se enfría por la noche, se forma humedad dentro del cárter. Un motor necesita alcanzar y mantener su temperatura de servicio, 90 grados centígrados, durante un tiempo sostenido para evaporar esa agua. En trayectos breves, el aceite nunca se calienta lo suficiente para hervir esa humedad. El agua se acumula y se mezcla con el azufre del combustible, formando ácidos corrosivos que atacan los cojinetes, y se crea un lodo espeso que obstruye la lubricación. Además, el combustible inyectado en frío no se quema y diluye el aceite, degradando su capacidad protectora. La solución requiere disciplina logística. No uses el auto para ir a 3 cuadras. Combina tus mandados en un solo viaje largo y continuo. Esto permite que el motor evapore los contaminantes del cárter, limpie sus bujías por calor y funcione en su punto óptimo de eficiencia, garantizando décadas de servicio perfecto y un motor que, al abrirlo, se vea como nuevo.